Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. Bienvenida, mis amigos, a otro encuentro aquí en Dios con nosotros a través de las pantallas de Red Guaraní, el canal de la familia. El privilegio de siempre de poder repartir juntos este tiempo muy especial en la noche que nuestro gran Dios y Creador nos ha concedido. Doctor Alfredo, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, doctor Darío. Un placer compartir con la audiencia lo que Dios está haciendo en nuestro gran continente latinoamericano y en nuestro querido Paraguay a través de las iglesias locales. En la noche de hoy, el pastor Santiago Maldonado, por motivos de viaje, en lo que es la PEP y la CIEP, no podrá estar con nosotros. Saludos cordiales y por ahí nos está viendo. Mis amigos, permítanos presentarles ya rápidamente el tema en el día de hoy que vamos a estar tocando. En realidad son dos temas que vamos a estar teniendo en el programa y la participación musical, por supuesto, bien nuestro, bien autóctono. Vamos a conocer un poco también a los hijos de Sión, quienes compartirán con nosotros la parte musical en la noche de hoy. También está con nosotros y damos la cordial bienvenida al pastor Ricardo Friesen. Muy buenas noches, pastor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. También está con nosotros la señora Obdulia Ramírez. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor Darío, un gusto estar aquí. Y nos acompaña también en la noche de hoy el señor Miguel Cabral. ¿Qué tal, don Miguel? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Darío, doctor, buenas noches. Un gusto. Gracias por la oportunidad de tenerlos aquí. Hoy vamos a estar hablando sobre la Iglesia Raíces, lo que ha sido este año, los avances que ha tenido, y conoceremos también un poco parte de la historia, aquellos momentos cuando una iglesia nace, en los momentos difíciles en el proceso, y bueno, en qué etapa está actualmente hoy la Iglesia Raíces de los Hermanos Menonitas. Todo un proceso también en la vida institucional de esta iglesia, Alfredo. Mira, Darío, en su momento, bueno, hubo tantos mitos, tantas tapas de diario. Cuando viajaba por Europa o Estados Unidos, me paran y me dicen, amigos, contame, ¿qué es eso de la secta Raíces? Y tranquilo, no es ninguna secta y tiene muy buenas raíces cristianas, pero en su momento, por supuesto, donde cierta gente del poder político acá ahí frecuentaba y donde muchísima gente por curiosidad o por otro momento se acercaron, era tema de polémica, pero después de que hubo el cambio de gobierno todo el mundo asume que esa iglesia, que se escucha muy poco, la verdad es que es una iglesia vigorosa, que sobrevive perfectamente o mejor sin la cercanía al poder político, como siempre se pensaba que eso era lo esencial para estar ahí. Y no tanto es así, es bueno que el público se entere también de esas realidades. ¿Es iglesia o secta, pastor Ricky? Es un placer saber que la iglesia es del Señor y que nosotros podemos ser parte de construir el proyecto, en este caso local. Y Raíces es una iglesia no perfecta, porque somos un montón de imperfectos ahí, pero el Señor trabaja con nosotros y nosotros tenemos el privilegio de estar hoy ahí trabajando con la hermana Obdulia, con el hermano Miguel, y realmente es un placer ver cómo el Señor hace las cosas. A veces no entendemos por qué sucede una u otra, pero Él lo lleva a un buen término. ¿Hace cuántos Quizás años? una Sí. anécdotita nomás. Me acuerdo perfectamente cuando escogimos el nombre. Vos estuviste como joven estudiante del IBA todavía en este medio año de oración, de pensamiento, de reflexión en la Iglesia Concordia, porque buscamos la forma como podemos ser de más relevancia y al fin también qué nombre darle.
Bueno, había un grupo núcleo ahí, el querido pastor Félix Duarte Dupont, que había salido de Tacumbú y había tenido un ministerio hermoso ahí y tenía contacto con mucha gente buscaba su consejería. Estaba la señora Gloria, que era esposa de ministro, después esposa de presidente, y con el pastor Val estuvimos, bueno, queremos algo radical. Algo radicalmente bíblico, algo arraigado, con raíces profundas, arraigado en Cristo. Y queremos algo histórico que se relaciona con el origen de los anabautistas. Y había esa serie de películas de Alex Haley, Raíces, que el tipo que se va a África, un negro de Norteamérica, y busca sus orígenes. Y eso era un poco la idea, volvamos a la iglesia original. Y en todo este contexto nace esa idea de Raíces, ¿no? Que después se independizó, hicieron un hermoso logo y a partir de ahí se lo conoció juntamente con una empresa inmobiliaria, me parece que se llama Raíces también, ¿no? Bien, ¿verdad? No confunda. Toda esa parte, no confunda, ¿verdad? Toda esa parte de la historia. Actualmente, ¿con cuántos miembros cuenta? ¿Cuál es la estructura de la iglesia y cuál es la visión que está teniendo la iglesia? Bueno, estamos alrededor de 200 miembros, donde siempre hay que decir que no todos son del 100% activos, pero una buena participación. Raíces tiene un local propio hoy, tenemos la visión de ser discípulos y hacer discípulos. Entonces es muy interesante lo que el doctor también mencionó, el nombre de una iglesia. Cuando nosotros elegimos un nombre, también el enemigo sabe por dónde trabajar, ¿verdad? Cuando queremos ser fundamentales, queremos arraigar, bueno, ahí esa es nuestra identidad. Y es ahí donde también el enemigo trabaja. Pero el Señor tiene la promesa de que nadie va a poder tumbar su proyecto si no es su voluntad, ¿verdad? Y esa visión nos ha impulsado a trabajar justamente en el ser, en las raíces, de que las personas también tengan un fundamento bíblico, claro. La cuestión del discipulado se ha trabajado desde el inicio fuertemente con el pastor Félix justamente, y aquellos que han trabajado al inicio con el pastor Val. Y realmente yo creo que la primera camada de personas fueron personas muy arraigadas y muy entusiastas también, porque se combinaron dos factores muy importantes, que es conocer la palabra de Dios, pero también transmitirla. Y no había una estrategia única, pero creo que algo que ha funcionado en todo el tiempo, que hasta ahora sigue funcionando, es el hecho de que uno invite a amigos, conocidos, que las amistades son los que también permiten que una persona sea invitada y también se quede. Porque cuando no encuentra a nadie que conozca, que haga un lazo de amistad, siempre la iglesia es relacional, ¿verdad? Entonces eso es muy importante y eso ha marcado la historia de Raíces y seguimos enfocando en eso, de que ser esa identidad de personas arraigadas en Cristo, en su palabra. Cuando hablamos, mencionaste también que están constituidos como iglesia y también están trabajando con células o grupos hogareños, y aquí Obdulia es la encargada de eso. ¿Cómo es ese sistema de trabajo? Porque como bien dijo también Alfredo, es una cuestión de las iglesias a principios del siglo, ¿verdad? Que se reunían en las casas, ¿verdad? Siempre esa interacción, casas, iglesia, iglesia, templo. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes en ese proceso? Bueno, estamos reuniéndonos en los hogares, ¿verdad? Formando los grupos. Actualmente tenemos 23 grupos hogareños, donde está funcionando el líder del grupo hogareño, es el pastor de esa iglesia doméstica, de tal manera buscar alcanzar a todo y poder ayudar a todos. Se estudia la palabra, buscamos la manera de que realmente podamos alcanzarla a todo, atenderlos a todo y por sobre todo que la palabra sea la que siempre esté ahí enseñada. ¿Cómo es que están organizados en cuanto a los grupos? ¿Hay un pastor allí doméstico, como bien dijo usted? No. ¿Tienen asistentes? ¿Cómo es el sistema? Se buscan líderes para cada grupo, ¿verdad? Y en cada grupo hogareño siempre hay un líder y un colíder, ¿verdad? Es el que está ahí trabajando, el que enseña la palabra,
el que asiste a las personas son hermanos de la congregación, ¿verdad? Que están un poco más crecidos, comprometidos, que tienen el deseo de seguir adelante enseñando la palabra. El grupo hogareño funciona así. Excelente. Esta visión de trabajar con estos tipos de grupos, con las amistades, han tenido también, tengo entendido, retiros de varones, retiros de mujeres. ¿Cuáles han sido los resultados que han tenido, pastor? Bueno, a nivel convocatorio ha sido este año un resurgir con el Ministerio de Mujeres y de Hombres, donde hemos tenido, por ejemplo, más de 100 hombres. Para los hombres ya es mucho. Siempre las mujeres nos llevan la delantera y llegan hasta 200 o hasta más, ¿verdad? Pero son eventos evangelísticos, pero a la vez también fortalecen la comunión entre hermanos. Y mayormente las mujeres las invitamos a un té y los hombres son convocados a un asado, ¿verdad? Que es una especie de gancho en donde sí se predica la palabra de Dios, y mayormente enfocando hacia la necesidad del rol que ejerce o la mujer o el hombre para fortalecer eso, y una puerta de entrada para que las personas conozcan al Señor. Y eso nos ha ayudado, digamos, a fortalecer la vida de la iglesia, los hombres, los matrimonios, y también a través de eso muchos han podido llegar a conocer y a conectarse con la iglesia, porque también en esos eventos, a veces haciendo afuera, no tienen directamente un acceso al templo, y a veces se teme eso. Entonces es como bajar también un poco las murallas, los preconceptos para poder llegar a la iglesia. Es una de las vías de cómo tratamos de alcanzar a nuevos también para Cristo. Es interesante que gran parte del trabajo ministerial de Jesús se centró en torno a las mesas, Alfredo, comiendo, bebiendo. Sí. Y bueno, la Iglesia Raíces tiene este gran compromiso de ser el olor fragante de Cristo, porque ellos compraron la ex Niveas, ¿sabes? Sí, la Firestone, que era un depósito muy grande, una casa colonial muy bonita, realmente impresionante cómo se ha transformado un depósito y una casa colonial y una piscina en todo lo que son oficinas de iglesia, bautisterio, y un gran santuario con linda acústica por ahora también, que no era tan fácil. Pero la esencia, a veces digo, nuestras iglesias se parecen más a sinagoga que a comunidad de Jesús, porque pensamos que ahí estar sentado, calladito y escuchar es lo esencial, pero lo esencial, me gustó mucho lo que dijo el pastor, la esencia de la iglesia es relacional, así como la esencia de la salvación también es relacional. Así mismo es. Mis amigos, vamos a ir a nuestro primer corte. A la vuelta ya estamos con los hijos de Sion aquí en Dios con nosotros. Ya volvemos. Salvaba cualquier vida, preparaba y bandera por la gente. Esta idea ya por iré como un dope y baila, entregando de Sevilla a por la gente. Si el corazón jori hace ajeno y vos pendera de la entere copa entero y te hoy te leva agradecerle de Jesús por quien deja en Sevilla preparado se teme sereno y ahora
rato pe maito deje se mandua Sieningo ya aventa de palabra mogatabo se ayuda que la Jesús me vive pensa talco pero viante peñe que vive tallahuatá. Muy bien. Hermoso. Excelente. Aguillepe compartís agora en Diveco pura ahí por aite. Va ella pape un por aite que. Ahora caro por pegarle por interés, no en ese día y pastor Darío a todo el equipo y que tú ahora invitaron y me a uno bueno pura gente de creador pues a través de las músicas gente venía pe campaña regida y que también a recibir el mensaje y la pesa. Vos arima pe pura gente agora en Dive. 10 años la 10 años. 10 años, sí. Ambar pe elegir la hijos de Sion latera la pende grupo de Mora. Verdaderamente lo sentí en el corazón, ver la ñanemba Eva, música, Sion, música, allá pearu pibe, oro momba iguazú, ya de yárabe. Claro, elegí curipea porque tiene revelación de Dios mismo, ahora el nombre pea uno muy guacuri. Va tu papá me peñe congrega ahí. Por ahí ciudad de Itá, iglesia santificada a Cristo vie, pero imagina pastor. Qué bueno. Aguille PM entonces pe compartir, pero pe puras ahí betas Gina. Sí, posible. Eso. Y el ritmo es chamamé, casi chamamé, ¿eh? Sí, y tenemos también incluido, tenemos 4 materiales grabados, más un videoclip, o incluir chamamé, música ranchera, ¿no? O incluía pero más o enfatizar la polca paraguaya. Sí. Excelente. Muy bien, mis amigos, seguimos aquí en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Estamos conociendo la iglesia Raíces, los ministerios que están desarrollando. Y también está Miguel Cabral aquí con nosotros. Miguel Cabral está como gerente administrador, encargado de toda la logística. Es una función bastante especial la que estás cumpliendo, Miguel. Sí, exactamente. El tema del dinero siempre fue un tema sensible, especialmente visto desde afuera para una iglesia evangélica. Y lo principal es saber quién es tu patrón. Tu patrón es el Señor y a Él, el que todo lo sabe, el que todo lo ve. Y eso es resumiendo todo, ¿verdad? ¿Y la actividad que vos estás desarrollando se circunscribe solamente a administrar la parte financiera o también encargado de toda la parte de la logística, mantenimiento? Porque conociendo la iglesia Raíces es un edificio bastante amplio, el templo y el patio bastante amplio también. Sí, la verdad que yo estoy a cargo de la logística también, ¿verdad? Hay como 7 personas que están conmigo, ¿verdad? Y es un predio de casi 7.000 metros cuadrados y se trabaja de acuerdo al rubro que existe, ¿verdad? Porque de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados tendría que haber más personal, pero también eso tiene un costo. Y podemos decir que los ángeles cubren todo alrededor de la iglesia. Pero te felicito, hermoso predio. Una preguntita. Sí. En iglesias como estas, tenés gente que aporta mucho y tenés gente que aporta poco. Sí. Y eso es muchas veces una dinámica de cómo administrar eso. Hace poco tuvimos un congreso de líderes cristianos y un invitado de Europa muy pudiente. Y se le preguntó, ¿vos todo tu diezmo das a tu iglesia local? Y él dice, el cajero sabe a dónde doy, pero no quiero dar yo más que 10% del presupuesto de mi iglesia local porque si no va a depender demasiado de mí nomás. ¿Cómo manejan ustedes esa dinámica? Y la verdad de las cosas es que en una vez me tocó dar gracias a la iglesia madre de Concordia, ¿verdad? Porque ellos nos educaron denominacionalmente y el manejo del dinero para ellos no es ningún problema, ¿verdad? Y ellos nos enseñaron cómo manejarlo, cómo publicar lo que entra, cómo se utiliza, las administrativas, todo. Entonces,
de acuerdo a tu pregunta, el que da mucho, sabemos que en un momento que la cosa aprieta, podemos dirigirnos a ellos, ¿verdad? Pero está también de que lo que dice la palabra, que por ejemplo de la viuda, de lo que dio, ¿verdad? Que no es el proveedor, es el Señor. Sí, sí. Eso hay que tener en cuenta. Exactamente. Ese es el punto. Sí. Y no salir de ese punto. Y el que da a la iglesia se desliga, no da con piolita Para controlar, ¿verdad? para controlar mientras que hagan lo que yo quiero, ¿no? Sí, mi trabajo es dar claridad, Sí. sobre todas las cosas. ¿Cómo tienen ustedes el sistema de diezmos y ofrendas? ¿Tienen controlados miembros por sobres o es voluntario todavía todo? No tenemos esa, vamos a decir, ese sistema. Nosotros utilizamos el antiguo sistema del alfolí, ¿verdad? Y tenemos algunas cuentas, por ejemplo, que le decimos a los miembros que hay ofrendas direccionadas. Por ejemplo, un miembro quiere dar un dinero para cierto ministerio. Entonces viene y nos avisa, esto quiero dar para este ministerio. Entonces ya se direcciona y se provee ya para ese ministerio. Es ese tipo de cosas lo que hacemos. Muy bien. Pastor Ricky, los proyectos que están ustedes a punto ya de inaugurar, tengo entendido ya han inaugurado, han sido casi en un 100% con fondos propios. ¿Podría hablarnos al respecto? Sí, la verdad que sí. Bueno, hemos hecho primero una compra del templo, que eso fue donado, digamos, por algunos hermanos, y los otros hermanos también sumaron, todo junto dio para que se pudiera pagar, y después en cuotas se pagaron también cierto dinero que necesitábamos hacer los cambios del templo, porque nosotros compramos un predio que tiene un gran depósito, y ese depósito tenía que ser reestructurado para un templo, y eso costó una suma de dinero muy interesante, ¿verdad? Entonces hoy eso se puede decir que se ha financiado prácticamente con el dinero de los miembros que han diezmado, que han ofrendado, y en estos días, ayer fue el segundo culto, ya con una ampliación, porque habíamos dividido el salón en dos, porque si no quedaba muy grande. Porque a veces, bueno, se ha escuchado mucho que Raíz es una iglesia muy grande, y no somos tan grandes. Estamos entre 250, 300 personas que asisten a un culto dominical. Últimamente hemos tenido el privilegio de crecer un poquito más en la asistencia, y vino la preocupación, tenemos que hacer correr la división para más hacia el fondo, pero quedaría también muy grande. Pero finalmente nos decidimos y creemos que es un paso de fe, así que se ha hecho. Y queda lugar para 500, para 600 personas. Y ha quedado muy hermoso, y van el segundo domingo donde hemos reinaugurado el salón así, para decirlo, una ampliación. Y eso ha motivado a la iglesia. Tuvo también un costo, pero ha sido muy lindo celebrar nuevamente el culto así en un lugar más amplio. Y es como un mensaje también, es como decir, bueno, este lugar se tiene que llenar. O sea, queda la misión más clara para nosotros de decir, realmente impulsemos a toda la iglesia, impulsemos nuestras metas también para lo que es la evangelización, es llevar la palabra. Estamos en un barrio muy lindo, el barrio Hipódromo, San Pablo, Terminal, que nos acompañan, están ahí, y nosotros tenemos una deuda con ellos. Nos hemos metido en el barrio de ellos y realmente queremos ser buenos vecinos, y quisiéramos ser parte de la bendición en sus vidas, de llevarles la palabra, y que el Señor traiga salvación a muchas vidas. ¿Cuáles son los objetivos, el organigrama y también las estrategias para trabajar con las damas, Obdulia? Sin duda. Justamente estábamos pensando que en el proyecto de fin de año se está preparando un CD, ¿verdad? Y salir las mujeres a invitar al barrio, ¿verdad? Hacer un concierto, y bueno, buscamos la manera de poder llegar a más personas, buscamos siempre haciendo eventos, invitar a las personas, a vecinos, amigos, así que las mujeres estamos siempre más dinámicas en eso, y ahí estamos activando. Con mucha fuerza también, ¿verdad? Porque Sí. sabemos que las mujeres son toda una potencia
tanto mirando la palabra de Dios como también la experiencia de ustedes. Amén. Mis amigos, tenemos que ir a una breve pausa, nos indica el señor director. A la vuelta seguimos conversando con los pastores aquí de la Iglesia Raíces y también disfrutando con los hijos de Sión. Bello que ya ni entrega, Señor Jehová, tallandero basá. Bello que ya llegua a niña Brasila, mundo peguá. A ella le cuapa, Espíritu Santo, a niña le ya. Co anayareco tiempo, Señor Jesús, día caja. A las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, Jesús con la yaicuay, hora y pene para la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, Jesús con igual y te me invita a calera a las 6. Muy bien. Aguille llegué PM entonces pepura je agüero rendive los hijos de Sión. Vaya a con tema. Peyú ya seguí tu pame. Peyú ya seguí tu pame. De por ahí horas y nada, la 1, la 2, la 3, A la 1, a la las 4. 2, a las 3, cualquier momento. Señor Jesús, oína. Pero y falta PM en la de instrumentos fueran. Na me baila na pebre coño la eres peña moderniza pues treini. La cuestión es la pastor, los hermanos, un más pobre allá. Entonces no les coí permiso y coija, peavila de Catuila, Royula, equipo completo. Pero todo el equipo completo lo me vaya. Entre en Bogotá, PM. Probablemente 5 la rime allá. La acordeonista, tenía un hermano, 13 años cárcel, amigo. A Pevi Dios, o bueno, que convertía, bueno, eso. Porque Ipú, bebé, acordeón, Arpa, arpa. A la sí. gente hoy se hace veo combo, Sí. último cuerda, Pipo va a subir a la puta. Sí, Pero el contrabajo está también, ¿eh? sí, El ahora el más moderno es bajo eléctrico allá. Ahora ya es el Sí, eléctrico. sí, así mismo. Muy bien, Aguille bebé entonces. Sí, hermano. Los hijos de Sión compartiendo con nosotros aquí en la noche de hoy en Dios con nosotros, animándonos también con estas canciones. Nos anima también la presencia de Lácteos Los Colonos, mis amigos. Lácteos Los Colonos, uno de los auspiciantes de este programa, nos acompañan en el día de hoy. Ustedes ya ven aquí la promoción que estamos haciendo. Lácteos Los Colonos, salud, sabor y placer, por pureza, por calidad, por su delicia natural. Lácteos Los Colonos, qué gusto, leche entera, leche semidescremada con fibra activa, el balance perfecto entre salud y sabor. Leche descremada 100% light, con calidad de cooperativa Colonias Unidas. Y como siempre también el agradecimiento a Dursen Consultora y Global Trading, que hacen posible que compartamos de cada noche de la programación de Dios con nosotros aquí a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Están compartiendo con nosotros el pastor Ricardo Friesen, pastor de la Iglesia Raíces, también Miguel Cabral, quien está trabajando actualmente en toda la parte administrativa de la iglesia, y Obdulia Ramírez, conjuntamente con el Ministerio de Grupos de Crecimiento y también el Grupo de Damas. Pastor Ricardo, los nuevos desafíos y los proyectos a futuro encarados por la iglesia, ¿cuáles serían? Yo creo que como iglesia necesitamos trabajar en lo que es nuestra identidad, diseñar un plan de discipulado profundo. Yo creo que eso está en deuda. Tener claridad de cómo una persona llega a conocer a Cristo, cómo llega hasta el bautismo y el post-bautismo, para que realmente sea discipulada sistemáticamente, sin caer en algo frío, pero sí importante tener una clara ruta hacia dónde queremos
llevar, a qué madurez le queremos llevar a las personas en Cristo. Y yo creo que ahí está el desafío de Raíces para los siguientes años. Evidentemente, terminar de construir el templo es importante, pero el templo no es la iglesia, son las personas. Mejorar el pastoreo, que lo estamos queriendo hacer a través de los diáconos. Hemos iniciado un proceso de elegir nuevos diáconos para que esos a su vez se sumen a los líderes del grupo hogareño, hacen un trabajo de pastoreo, pero los diáconos van a tener una visión diferente, no van a tener la obligación de tener que preparar el estudio bíblico, de preparar la casa, sino que van a exclusivamente poder dirigirse a atender a las personas. O sea, visitar si alguien está enfermo y tener un grupo de familias que ellos van a acompañar más de cerca. Y ahí estar en contacto con el pastor, con el liderazgo principal, para poder ver dónde debemos mejorar y también tener una radiografía más clara de cómo es la iglesia. Porque a veces no se sabe qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? A veces no se sabe y a veces se teme también saber, ¿verdad? Se teme saber qué es lo que podría estar andando mal. Entonces, desafíos creo que son esos para el futuro. Fortalecer los ministerios, que son abundantes. Cosas nuevas, como lo estamos proyectando también para este fin de año. Estamos animándonos por primera vez con el grupo Alabanza, grabar un disco navideño, que van a tener 5 himnos y 5 canciones nuevas escritas por personas ahí de la iglesia. Y realmente eso motiva, ayuda. Y queremos convocar el 14 de diciembre a una cena navideña. En realidad va a ser una celebración navideña porque va a faltar la cena. Y queremos ir al barrio realmente a invitarles a todos a compartir una noche hermosa en un lugar grande que el Señor nos dio. O sea, tenemos la capacidad de poder meter a muchas personas en el templo o afuera. Tenemos un lugar espectacular. Y de alguna manera siempre están en el pensamiento de que si Dios te da algo así, bueno, también se tiene que justificar. O sea, no es el privilegio, sino que también es la responsabilidad que uno tiene de hacerlo y hacerlo con humildad. Yo creo que va a ser la tentación de quizás ser una iglesia grande en el futuro, pero el desafío va a ser permanecer humildes, siempre ser humildes, trabajar en equipo, no pastorcéntrico. Creo que ahí están unos cuantos desafíos para el futuro y construir liderazgo saludable y participativo, que todas las personas sean incluidas, que puedan trabajar en un ministerio, puedan desarrollar sus dones y crecer por la palabra, que es lo que ya hemos dicho, el discipulado. Henry Nouwen, un famoso teólogo, doctor, había afirmado que el liderazgo del siglo XXI tiene que ser un liderazgo que pasa desapercibido. No, como dijo bien también correctamente Ricardo, pastorcéntrico. Mira, y eso todavía no cala tan fondo en el Paraguay. Todavía, si tenés un cargo, si sos un cacique, si sos un líder, que se vea. ¿Y para qué estamos si no estamos para mandar, ¿no? Y conociéndole al pastor Ricky y a otros, mi propia experiencia cada vez más es que liderar desde atrás, liderar sin ser muy percibido, pero que las cosas florezcan y que los valores se desarrollen y brillen. Lo contrario a lo que llamamos el liderazgo del mango, bajo el mango donde nada crece, aunque da gusto estar sentado aracaneando bajo el mango, ¿no? Pero eso no es la idea de la iglesia. Estoy muy de acuerdo con Henry Nouwen al respecto. ¿Cuáles son los futuros también de los grupos hogareños en este aspecto, Brulia? Bueno, por sobre todo seguir no solamente congregando a los miembros, sino siempre estamos buscando también traer a personas nuevas, invitar amigos, vecinos. El proyecto de grupos hogareños es eso un poco, de poder crecer, llevar la palabra, el conocimiento, abrir un poco los hogares, ¿verdad? Ese es el desafío del grupo hogareño, ¿verdad? Y ser así, trabajar de cerca con el pastor, ¿verdad? Con esto, por sobre todo también poder contener a los hermanos, que siempre hay cosas que a veces queremos que el pastor escuche y un solo pastor a veces no puede todo, ¿verdad? Entonces, que los grupos hogareños un poco también cumpla esa función.
Excelente. Sí. Muy bien, muchísimas gracias por el tiempo de ustedes, por compartir con nosotros aquí en Dios con nosotros. Muchas gracias, ha sido un placer. Obdulia, muchísimas gracias. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Señores, tenemos que cerrar este capítulo. A la vuelta seguimos con los hijos de Sión y con el tema Fundación Evangélica Latina, Fundación Alianza Evangélica Latina. Vamos a conocer más acerca de este ministerio. Ya volvemos. Adelante los hermanos, adelante sin cesar, en la lucha y en la prueba, vamos todos a trabajar. Nuestras armas en la vida nunca pueden fracasar. A nuestro lado Jesucristo, que nunca nos te va a dejar. Nuestras armas en la vida nunca pueden fracasar. A nuestro lado Jesucristo, que nunca nos te va a dejar. Hoy podemos avanzar, aunque hay necesidades, podemos fuerte a gritar. La bandera de Jehová cada día más arriba y cayendo en la muralla, el enemigo a derribar. La bandera de Jehová cada día más arriba y cayendo en la muralla, el enemigo a derribar. Hermanos, poderoso en la fe, Jesucristo está contigo para poder permanecer. Los valientes seguirán, pero muchos se quedarán, levantando ya sus manos al terrible Satanás. Los valientes seguirán, pero muchos se quedarán, levantando ya sus manos al terrible Satanás. Gracias Padre, es el Hijo y el Espíritu de Dios, y un caluroso abrazo a los ministros del Señor, a los hermanos cooperadores, no podemos dejar atrás. A ustedes deseamos cada día felicidad. A los hermanos cooperadores no podemos dejar atrás. A ustedes deseamos cada día felicidad. Muy bien. Excelente, gracias por compartir con nosotros los hijos de Sión. Esa que tú la gente cuera aprendes en dudas, aprendes ya, oye contacta aprendive. Qué bueno, número celular 0982. No, me que está anotado por nada. 0982 429 940. 940. Si el señor director puede hacer aparecer, por favor, eso en pantalla, el número telefónico 0982 42 99 40. Pepe, oye, vi mi campaña evangelística, Jave, Sí. tu pa open de invitarnos a ver. Completo, participa PT, aniversario. Pero me ha invitado a los otros países, Argentina, de pasar los Corrientes, Resistencia, San Martín. Impresionante la música paraguaya. Oye, O valor, Yaijú, sinceramente Yaijú, en esos lugares. Acá en la región paraguaya, sí. ¿Dónde estaba Iguaí o más Guareupe? No, pues, o Zapucay, que la polca aventura. De corazón los Zapucay, que la polca paraguaya, yo quiero morir. Y que hay tejada. Qué bueno. ¿Vos un material me veré cómo? Lo 4 volúmenes. 4 volúmenes. 4 volúmenes, pero tiene videoclip. Ah, videoclip hípico. Sí, lo videoclip. Acá con enero preparado el 5º volumen. El 5º volumen. ¿Vais Sí. a hacer? Así es a las embaracas. Peja la vende videoclip, ¿eh? Sí. Oye, Sí. peja la vende grupos, Gina. El grupo completo. En el arpa, peón por acordeón. Sí. Peja Derli Virzuela. Exactamente. Ignacio Gaona, Víctor Cardoso. Eso. Moico pe grabar con La ciudad de Itá, peja en el pintoresco Laguna de Itá. En el centro de la ciudad de Itá, viene
famoso Laguna de Ital, famoso Yacaré. Oiga, Oh, bebé. sí. Muy bien, muchísimas gracias a los hermanos y amigos, hijos de Sion, por compartir con nosotros y Andayala también de los WhatsApp. Igual manera. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, seguimos aquí en Dios con nosotros, mis amigos, como siempre, para acompañarles y presentarles otra propuesta más en la noche de hoy, aquí a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Está con nosotros el pastor Marcos Vergara para hablar sobre la Fundación Alianza Evangélica Latina. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Un gusto compartir con ustedes. Además de estar en el programa, compartir con ustedes es un placer. Qué bueno. Hablarnos un poquitito. ¿Qué es la Fundación Alianza Evangélica Latina? Bueno, es algo que nació hace poquitos días. Ajá. Tiene toda una historia detrás, ya de muchos años. Diríamos como una institución latina tal vez no tenga todavía tanto tiempo. Ya hubo unos encuentros que se conocía como, principalmente, ¿verdad? Foro Iberoamericano de Diálogo Evangélico, principio del 2000, pero ya detrás de eso hay toda una historia y a nivel mundial, desde hace mucho tiempo que hay esfuerzos por juntar, unir a las iglesias evangélicas. Estamos tantos, una vez me dijo un católico, ustedes hay tantos evangélicos, ¿de qué grupo pertenece? Porque hay tantos grupos, ¿verdad? Pero bien, dentro de toda esa diversidad, justamente la Alianza Evangélica Latina lo que busca es ver los puntos en que estamos todos de acuerdo, que es lo que verdaderamente nos interesa, aprender a trabajar unidos, principalmente tomando las representaciones de los diferentes países. En Paraguay está la ASIEP, Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay. En Argentina está ASIERA, y así en los diferentes países. Tuvimos 21 representaciones hace pocos días en Honduras, en la capital, en Tegucigalpa, justamente fundando esta Alianza Evangélica Latina, que tiene que ver también con, cuando digo latina, está incluido Brasil, iglesias hispanas de todo el norte de América. ¿Cuáles son los objetivos? Voy a dejar la pregunta porque quiero hablar también con Alfredo, que nos presente un poco la parte histórica de eso, pero ¿cuáles son los objetivos, metas de la Fundación Alianza Evangélica Latina? Marco, me gustaría que estés compartiendo con nosotros eso. Históricamente esto es un esfuerzo que ya tiene no solamente 2 años, sino que hay una cantidad de años detrás, doctor. Así es, realmente la Alianza Evangélica nace en 1846 en Londres, en Inglaterra, se extiende a Europa, es una tendencia de aglutinar a los evangélicos en el tiempo del avivamiento, los grandes avivamientos de Moody, de Spurgeon, etc., aglutinarlos como iglesias, inclusive como individuos, muchas veces para hacer cosas en común, misiones, varias misiones fuertes salieron de ahí, inclusive nuestros antepasados menonitas en Rusia, en Ucrania, Rusia del Sur, ya conocían, ya tenían contacto con que, y siempre la postura fue, las denominaciones son un enriquecimiento, cada denominación tiene algo especial que dar, como muchas veces le digo a mis amigos católicos, ¿qué sería de ustedes si no tendrían jesuitas y franciscanos? ¿Qué se haría de los jesuitas si no habría los franciscanos? ¿Y qué se haría de los dominicos si no habría los focolares, ¿no? Entonces, no sabemos por qué en el cielo vamos a tener toda la misma etiqueta, pero mientras tanto Dios también es amante de la diversidad y mucha gente ve la diversidad como un problema solo. A veces es un pequeño problema también, pero yo cada vez más lo veo también como una riqueza. Si a cada uno trae algo a la mesa, entonces hay un banquete grande. Si cada uno no trae nada, entonces están ahí con platos vacíos. Y este movimiento creció mucho, tuvo sus altos, sus bajos, pero tomó cuerpo a nivel global. En América Latina, siempre iniciando con alianzas locales, algunas de mucha trayectoria, la de Bolivia, la de Argentina, la de Colombia, entiendo que ya
décadas, 50, 60 años. Acá en el Paraguay fundamos la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay en 1993. No, miento, 2003. En 2003. Acá nuestra ASIEP es bastante joven, juntamente con la APEP. Pero hoy la Alianza Evangélica Mundial, tengo el privilegio de ser parte del Consejo Internacional, tenemos nuestro centro en Manhattan, justo una cuadra al lado de Ground Zero, ahí donde estuvieron las Torres Gemelas, ahí tenemos nuestras oficinas. Hoy se habla de cerca de 800 millones de afiliados a la Alianza Evangélica y como tal se constituye en un cuerpo, en una red que realmente es un poco menor que la red católica, que habla de 1.200, 1.300 millones. Y lo bueno es que últimamente cada vez más hay contactos. Nuestro presidente, Jeff Tunnicliffe, fue invitado de honor cuando asumió este papa y cuando le trajo saludos de nuestros amigos de Buenos Aires, nos contó, nos dijo, el actual Papa Francisco le agarró de la mano y le dijo, sí, Norberto Sarraco, este hermano tal, son mis hermanos, solíamos reunirnos una vez al mes a orar por Argentina. Entonces el clima se ha vuelto un poco diferente y la Alianza Evangélica a nivel mundial ha llegado a tener mucho peso, sobre todo en temas de libertad religiosa, pero también en temas de este perfil claro evangélico, que para ser salvo hay que tener una experiencia personal de conversión, normalmente el bautismo a base de una profesión de fe, los elementos característicos que unen a la iglesia evangélica que creemos que tienen su arraigo bíblico. Excelente, gracias Alfredo. Vamos a ir rápidamente a nuestro corte y ya volvemos aquí en Dios con nosotros. Mis amigos, seguimos aquí en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Estamos hablando de la Fundación Alianza Evangélica Latina aquí en este bloque y está con nosotros el pastor Marcos Vergara. Le habíamos dejado algunas preguntas en cuanto a los objetivos, las metas que persigue esta fundación y después si nos comparte también la experiencia vivida ahí en Honduras. Bien, la experiencia fue reciente, fue hace unos días. Con mi hija hace rato estuvimos representando a 21 delegaciones, es decir, 21 países. Ya previo al encuentro había mucha expectativa de qué es lo que sucedería. Por eso vemos que fue un tiempo, diríamos, histórico, ya por las mismas expectativas que había. La idea era ver una institución que pueda ser dinámica, que pueda responder al contexto de hoy. No tienen nada de malo, ¿verdad?, las instituciones anteriores, solamente que se necesitaba o se necesita algo que pueda tener todavía mayor fuerza, que pueda generar un mayor impacto. Y como fueron 3 días, me llamó un poquitito la atención de que habían temas que eran muy comunes a nosotros, que están viviendo en otros países. Pero por otra parte, vi también, y no sé, me dio la impresión de que nosotros como paraguayos estamos viviendo un tiempo mejor. Creo con mayores libertades, con una mejor, diríamos, proyección. Si bien cada país muy particular, pero de repente como paraguayos, gloria a Dios, dije yo, estamos bien, estamos apuntando bien, estamos yendo hacia adelante. Y bueno, la alianza lo que busca más que nada es ver un poquitito cómo generar un mejor trabajo en conjunto, representar verdaderamente a las diferentes alianzas evangélicas de cada país, tomar las necesidades que son comunes y ayudar siendo una fuerza legal ante los gobiernos, ante foros internacionales que creo que son necesarios en algunas situaciones, principalmente cuando se defiende a la familia, se defiende aquel feto que ya ha sido concebido, en situaciones de necesidad de defender la verdadera libertad religiosa, que a veces es de nombre, pero por ahí
las cosas no se manejan bien dentro de los países, cooperar con cada alianza, capacitar de tal manera que las iglesias podamos tener un impacto socio-espiritual. Es decir, cumplir mejor nuestro mandato a través de esta unidad. ¿Y cómo quedó constituida esa fundación en cuanto al organigrama? ¿Hay un presidente? Ok, hay un presidente que fue elegido en ese momento. Ya veníamos orando por eso y nos pusimos de acuerdo, una mayoría, es un hondureño, él se llama Alberto Solórzano. Él está ya al frente de todas las alianzas de Centroamérica, una persona que ya vino mostrando la efectividad de su labor. Entonces era una persona que tenía toda la pasión, al menos eso es lo que nosotros notamos en todo este tiempo, toda esa ya dinámica del trabajo, tiene un equipo formado. Entonces, bueno, le dimos toda la confianza para que tome esta parte inicial del proceso, ¿verdad? Es un tiempo inicial que requiere que las cosas se hagan para que esto comience a caminar y funcionar todavía mucho mejor para cumplir lo que verdaderamente se está necesitando como iglesia evangélica en este tiempo. Hay un vicepresidente que fue nombrado, que es Walter Contreras, una persona que está representando a las iglesias hispanas en Estados Unidos. Tenemos un secretario que es un boliviano, Aguilera de apellido, muy dinámico, este hombre muy bueno. Qué suerte que Bolivia por fin retomó el hilo. Excelente. Él nos ayudó a redactar el acta, justamente de todo el acuerdo que hubo ahí, que después estuvimos firmando los diferentes representantes. Y como vocales tenemos, principalmente quiero mencionar al señor Jorge Taberna, uruguayo, que fue el que estuvo trabajando en todo este proceso, mojando la camiseta. Muy bien, queremos agradecerte, Marcos, por compartir con nosotros en la noche de hoy y esperemos que esto que se ha concretado allá en Honduras pueda llegar hasta las iglesias locales de nuestro país y todos estos acuerdos sean en bien y pro de la Iglesia Nacional. La idea es velar por eso. Amén, así será. Gracias, Alfredo, por compartir con nosotros. Un placer. La Iglesia unida jamás será vencida. Así mismo. Cristo. Así mismo. Muy bien, señores, fue un placer, Dios les bendiga, será hasta un próximo encuentro. Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.